Está en la línea telefónica, agradezco mucho que nos tome la llamada al profesor Alberto Asís Nasif. Él es profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y articulista también, compañero de páginas en el Universal. Maestro, buenos días, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Salvador. ¿Qué nos dice, cómo pues escuchó ayer este discurso de Andrés Manuel López Obrador con el que pues se agradece la entrega de la constancia de mayoría? Bueno, me parece que tuvo dos partes fundamentales el texto. Una donde hace un recuento de lo que significó el voto, cuáles son como los elementos del mandato de las urnas que estableció, y en ese sentido me parece que destaca pues que hubo un consenso amplio, que el voto fue para combatir la violencia, para instaurar un Estado de Derecho, para establecer una justicia, digamos, sin consignas. Esto creo que ha sido como una de sus batallas importantes, es decir, que él no responde, digamos, a compromisos con grupos o con intereses, como presentarse un ejecutivo con autonomía, digamos, ¿no? Este conjunto de elementos que podríamos establecer fueron como la interpretación que él hace, la lectura que él hace de los votos que recibió, de estos 30 millones de votos que le dieron el 53%, digamos, del electorado, y que está, bueno, pues que estuvo muy por encima, digamos, de sus contrincantes, de sus adversarios. Esta fue la primera parte. Y la segunda parte me parece que tiene que ver con establecer las reglas del juego respecto a los otros poderes, y creo que esto es lo que destaca principalmente la prensa ahora en sus 8 columnas, sí, en varios de los periódicos, estableciendo pues que no va a haber una una actitud de avasallar a los otros poderes, que no los va a presionar, que no va, él usó una frase, ¿no? Ni palomas mensajeras ni halcones, es decir, con esta metáfora como para dejar claro que iba a ser muy respetuoso de la división de poderes. Y me parece que esto fue importante porque allí estaba precisamente, pues, estaban los ministros de la Corte, y había, bueno, pues los consejeros, los magistrados, es decir, representantes de otros poderes y de organismos autónomos. Creo que esto tiene especial relevancia, sobre todo porque se ha insistido mucho en que va a ser un gobierno sin contrapesos, un gobierno que ganó y arrasó no solo el poder ejecutivo, sino el poder legislativo, es decir, que su partido, Morena, va a tener mayoría en las dos cámaras, y que si se esfuerza un poquito puede hacer ahí una alianza y pueden tener la mayoría constitucional para cambiar la Carta Magna, que también tienen mayoría en 19 congresos locales, etcétera. Entonces, como que el recibir la constancia de presidente electo, el establecer estos contrapesos, el darle un sentido al voto, creo que es como lo que estructuró básicamente el discurso de López Obrador el día de ayer, y en ese sentido, pues como que establece mecanismos, reglas, un clima, digamos, de colaboración entre poderes, y todo esto, bueno, pues se establece como en la perspectiva de apoyar un sistema político democrático que había venido deteriorándose de forma importante, ¿no? Claro, un fortalecimiento, maestro Asís Nasif, del régimen presidencialista, ¿no? Contra otras opciones que proponían en las campañas un cambio de régimen. Aquí parece vamos a seguir con un presidencialismo, pero pues distinto a lo que hemos visto según lo que dice López Obrador en su mensaje. Bueno, es que de alguna forma el sistema político es un régimen presidencial. Claro. El rey, o sea, se habló, ¿no? O sea, cuando después del triunfo, creo que aquí hay una confusión en algunos sectores opositores a López Obrador, o decir, ya vamos a un presidencialismo, etcétera. No, siempre hemos sido un sistema presidencialista. Claro. Es decir, hay dos sistemas, es el parlamentario y el presidencial, ¿no? Más o menos antes cada uno.
Entonces no hay que confundirse de que él llega a instaurar un presidencialismo. Es un sistema presidencial, como sucede en todos los países de América Latina, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Canadá es otro sistema. Pero entonces ahí lo importante pues es exactamente la división de poderes y los contrapesos, ¿no? En donde además de los poderes constituidos, ¿no? Ya la idea de Montesquieu fue muy clara, ¿no? De cómo un poder puede de alguna manera contener o ser contrapeso frente a otro poder. Claro. Eso es lo que se necesita, ¿no? Y entonces, cuando sucede esto en un sistema en donde hay varios partidos, como sucede en el caso nuestro y en el caso de otros países, pues ahí la idea es cómo se forma la mayoría, igual que en el sistema parlamentario también. Claro. Es el dilema de formar la mayoría. Y en este caso, pues la opción ganadora pues ya tiene la mayoría, digamos. Se había planteado otras opciones durante la campaña, esto de los gobiernos de coalición, que es una forma de hacer mayoría. Nosotros lo vimos muy claramente. El caso más nítido es el de Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea, el de Brasil, que era un presidencialismo de coalición, ¿no? O el de Argentina, que era un presidencialismo de decreto, ¿no? El presidente gobernaba por decreto. Entonces, aquí pareciera que López Obrador va a querer, pues gobernar, digamos, con los límites autoimpuestos al Poder Ejecutivo, pero pues sí va a tener la mayoría. La mayoría indiscutible, ¿no? Su coalición, exactamente, ¿no? Y entonces, esto es, digamos, no es un asunto negativo, es un asunto positivo, pero bueno, como ahora lo tuvo un partido de oposición, etcétera, se le quiso luego connotar como un asunto negativo, ¿no? Claro. Ahora se reúnen hoy acostumbrados al abuso que se hizo de las mayorías durante el régimen priista, ¿no? Claro, se asocia con eso, pero bueno, son tiempos distintos. Se reúnen hoy por segunda vez el presidente Peña Nieto y López Obrador, hoy por la tarde en Palacio Nacional. Se habla de que le va a presentar algunas propuestas López Obrador para que pues las pueda adelantar Peña Nieto con la legislatura que inicia. Y se habla en concreto, profesor Alberto Asís Nasif, de una terna que le quiere presentar para la Fiscalía General. Parece que López Obrador va a tomar pues la vía distinta a la que proponían algunas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, él comentó hace algunos días que para el 1 de diciembre, cuando inicie ya formalmente el gobierno, ya estarían cubiertas los diferentes fiscalías, la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Claro. La electoral incluso la mencionó, ¿no? Entonces, pues me imagino que a partir de ahora, ya que tiene la constancia, van a empezar a acelerarse, digamos, los mecanismos del proceso de entrega-recepción. Y uno de estos, pues, en esta entrevista pueden ser estos elementos, es decir, que acuerden allí dentro del proceso cuáles serían los mecanismos y las personas para ocupar estos cargos, cuáles pueden ser algunas iniciativas de ley. Él mencionó concretamente esto de volver a generar la Secretaría de Seguridad, ¿no? Que desapareció precisamente con Peña Nieto, porque la juntó con Gobernación, cuando estaba allá, ¿no? Fue una separación que hicieron gobiernos panistas. Claro. Y otros mecanismos, me imagino, del proceso de entrega-recepción, y ahora sí ya no como buenos deseos, sino ya como un mecanismo institucionalizado del proceso transicional, que es un proceso larguísimo, por cierto, ¿no? Eso es lo que comentábamos ayer. ¿Sería necesario que se analizara una reforma para hacer una transición más corta del poder en México? Tengo entendido que la siguiente toma de posesión, es decir, en el 2024, ya sería en el mes de septiembre. Incluso ayer lo dijo la encargada, la presidenta del tribunal, dijo, va a gobernar del 1 de septiembre, el 1 de diciembre al no sé qué día de septiembre del 2024. Claro, ya será más ya se acortó exactamente ese procedimiento, porque sí es un poco largo, es un tanto absurdo
tantos meses, ¿no? 5 meses de entre Claro. la elección y la toma de posesión. Mucho tiempo. Bueno, pues estaremos atentos y estaremos, por supuesto, consultando su opinión siempre interesante e informada. Gracias, maestro Alberto Asís Nasip, por Al contrario, conversar con nosotros esta mucho mañana. gusto. Muy buenos días. Muy bueno.